¿Qué tal, terranos? Muy buenas noches, espero se encuentren de maravilla. Buenos días, buenas tardes. Espero que estén disfrutando bastante su día y que hayan tenido una semana muy chida, muy próspera y que se la hayan pasado súper bomba. Esta semana yo me dediqué a ver la temporada más reciente de La Casa de Papel. La verdad considero que es una serie muy buena. Muchos no les gusta y otros dicen que es muy predecible, pero bueno, creo que yo tengo un gusto como muy básico para estas cosas. Entonces, a mi manera personal de verlo, me encanta la Casa de Papel, pero Stranger Things es algo que todavía no concibo, ¿no? Bueno, este es un pequeño como intro del día de hoy. Conocen un poco acerca de los gustos que tengo acerca de las series. Y el día de hoy el tema que quiero desglosar es igual como ha sido en las últimas semanas, desde que se iniciaron estos podcasts. El tema es algo personal que he estado desarrollando durante todo este tiempo y es acerca de la dependencia que tenemos hacia las personas que nos rodean. Esas personas que se encuentran con nosotros de manera positiva o negativa y nosotros decidimos qué impacto tienen en nuestra persona, qué impacto tienen en las decisiones que tomamos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, o bueno, vamos a platicar un poco acerca de esta parte. Entonces, espero que lo disfruten bastante. Empezaré por decir que el ser humano está acostumbrado a convivir en grupos, a convivir en manadas, porque al igual que todos los seres vivos, el ser humano es un animal, el ser humano es un animal que busca ser aceptado, que busca tener un entorno, y algunos lobos solitarios que se encuentran como aislados, independientes, se dice o se cree que tienen algún tipo de problema mental. Pero por otro lado, el otro 80-90% de la población siempre busca pertenecer a un grupo social. ¿Cómo es que nosotros como personas percibimos o queremos tener ese grupo social? Esa es la pregunta, esa es la interrogante que tenemos. Les platico. A manera personal, yo soy alguien que disfruta ser o tener como el centro de atención de las personas. Durante un tiempo lo hice de una manera un tanto negativa, es decir, cometiendo errores y cometiendo acciones que atentaban contra mí, por así decirlo, y una parte atentaba contra cierto grupo de personas. Es decir, era como el chistosito del grupo y era esa persona que ofendía a todos y que hacía bromas muy pesadas para poder caer en agrado, ¿no? La persona que se burlaba del gordito de la clase, de la chava chaparrita y todos esos aspectos. Entonces, conforme pasa el tiempo, me voy dando cuenta de que sí me gusta ser el centro de atención, sí me gusta tener ese vínculo con las personas a mi alrededor, pero personalmente no me llenaba de satisfacción, que no se me veía con la seriedad que yo quería que se me viera. Me agradaba la idea de hacer reír a la gente, pero a su vez me agradaba que también me consideraran una persona de opinión. Ahí era donde empezaba a tener como que esta lluvia de pensamientos de saber cómo encajo, cómo no encajo, qué es lo que se debe de hacer. Y esto pues con el paso de los años se fue puliendo en el aspecto de que te conviertes en un líder de opinión por tu trabajo, por tu excelencia, por la limpieza en la que trabajas, por tu puntualidad, por la forma de expresarte, por la manera en la que tú te diriges hacia las personas. Te vuelves un líder, te vuelves como una opinión. Y es ahí donde puedes demostrar y es donde puedes sacar tu personalidad. Como lo menciono, esto es un punto de vista muy personal y esto es una cuestión que me pasa a mí y claro, he tenido la experiencia de verlo con algunas otras personas. En este caso, vemos a personas que son como del ambiente humorístico, vamos a ponerlo de esta manera. Franco Escamilla, Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa, son personas que en sus redes sociales no se la pasan contando chistes, no se la pasan diciendo acerca de lo divertida que es su vida, de lo mucho que gastan, de las tonterías que les pasan. Una porque pues básicamente no les deja material para su negocio y la otra es porque ellos tienen ese personaje, ellos tienen como ese alter ego, ese comediante que al momento de salir al público pues demuestra su persona, demuestra su esencia. Entonces, aquí es donde
impacta o es donde tú te generas la vista de la manera en la que Franco Escamilla es una persona y Franco Escamilla es un comediante, ¿no? Tienes como esa división de las dos personas. Eso en el ámbito profesional también entra más o menos similar. Puedes ser la persona más puntual y puedes ser la persona más profesional en su trabajo y fuera puede ser precisamente esa alma de la fiesta, ¿no? Pero ¿qué es lo que también debes definir? Tu propia personalidad. Debes de formarte esa imagen, debes de formarte sí, ese concepto de las personas que tú quieres dar. ¿Cuál es la imagen que tú quieres proyectar? ¿Quieres ser tú mismo? ¿Quieres fingir ser alguien? ¿Quieres demostrarle a las personas algo que no eres? Ok, en este caso, pues obviamente no es recomendable que intentes ser algo que no eres, pero no obstante, si tú lo quieres hacer, ok, en ti está el esfuerzo de lograrlo. Pero es muy importante que sepas qué es lo que quieres, qué es lo que quieres proyectar, si quieres ser una persona profesional, si quieres ser el chistosito, si quieres ser el rudo, tienes que saber proyectar esa imagen y tienes que saber dar ese impacto positivo. ¿Cómo es que te lo puedo aconsejar básicamente? De una manera y de una perspectiva superficial, creo yo que la imagen te la generas subconscientemente. Es decir, cuando tú te propones hablar o decir las cosas de alguna manera, claro, lo vas a hacer de manera seria, lo vas a hacer de manera ruda, de manera romántica, etcétera, etcétera. Pero subconscientemente con tus acciones, con tu puntualidad, con tus miedos, con la responsabilidad, con a lo mejor tus posts de Facebook, con tus opiniones públicas, vas a dar otra imagen. Entonces aquí es muy importante que consideres ese factor, el factor subconsciente. El subconsciente es el que nunca te va a dejar mentirte a ti mismo. Entonces aquí creo que la primer fórmula, la fórmula que yo creo te puede servir, es primero analizar ese subconsciente. Párate enfrente del espejo, mírate a ti mismo y pregúntate si tú mismo tienes cierto concepto de ti. Es decir, te ves al espejo y tú dices, es que sí soy un irresponsable, es que sí soy una persona profesional, es que sí soy una persona súper mamona, sí soy un pendejo, sí soy lo que quieras. Pero sé honesto contigo mismo y dilo, menciónatelo, peléate contigo mismo. Estar en sincronía y estar en paz y en armonía con tu propia personalidad es el pie o la pauta para que tú puedas formar esta personalidad y puedas generar este impacto o esta imagen que tú quieres. Sobra mencionar que esta personalidad se va formando con el paso de los años. Si actualmente tienes un cierto tipo de personalidad, no es como que puedas cambiarlo de un día para otro o pararte de la cama y decir que ya eres una persona distinta. Las experiencias y las cosas que te suceden van a hacer que tú cambies y van a hacer que te vuelvas una persona con nivel de procesamiento o nivel de personalidad distinto. Entonces, creo yo que la clave de esto es aprender de las experiencias. Dicen que no hay, um, no recuerdo muy bien el dicho, pero creo que es que nadie aprende en cabeza ajena, que es que no puedes aprender realmente viendo a otras personas qué fue lo que les sucedió. Y la realidad es que sí. Yo solía tener un profesor de comunicación, se llamaba Omar Rojas Trujillo. Espero que el profesor siga vivo y espero que el profesor siga ejerciendo. Era un muy buen profesor, muy estricto a decir verdad. Pero él nos decía que las personas tontas o las personas comunes eran las que aprendían los errores en carne propia. Pero los verdaderos genios eran los que aprendían de sus errores en cabeza ajena, analizando los errores de otros. Yo lo considero un error y con todo respeto para el profesor Omar, lo considero un terrible error. Porque entra, independientemente de que quieras cambiar y que quieras hacer tu personalidad, si vas a dejar que otra persona viva antes que tú lo que tú quieres hacer, pues entonces no lo estás haciendo de manera adecuada. No estás siguiendo tu dogma, no estás siguiendo tu ideología, no estás viviendo la experiencia, lo cual te va a dar ese cambio de personalidad o lo cual te va a dar ese ajuste que te permita entender los errores. Entonces, por esa misma causa, yo creo que sí es necesario que aprendas a base de tus propios errores, caerte las veces que sea necesario, caerte las veces que tengas que repetir, las veces que tengas que iniciar un proyecto nuevamente, las veces que tú tengas que hacer algo distinto. Eso sí lo tienes que hacer porque te va a formar el carácter, te va a formar una personalidad.
Entonces, si tú vas a tener una personalidad de una persona que huye, de una persona que no le gusta presionarse, lo vas a descubrir en ese momento. Si vas a tener una persona que renuncia a la primera, si vas a tener una persona que se determina, lo vas a aprender haciendo estos proyectos. Entonces, básicamente, para tener este impacto en el entorno, primero hay que formarse la personalidad y para esto la clave es aprender de las experiencias. Después de esto, podemos entrar en una categoría un poco más compleja, que es tu entorno. En los audios pasados, en los podcasts pasados, hemos hablado un poco acerca de las personas tóxicas, de las personas que se encuentran en tu entorno y te perjudican. ¿Cómo puedes analizar este entorno? ¿Cómo puedes tratar con estas personas? Bueno, pues esto es un poco de la experiencia que te puedo compartir y que en mi opinión es lo que más te puede funcionar. He trabajado con diferentes tipos de personas, personas que son muy profesionales, personas que son muy interesantes. He tenido relaciones con personas muy afectivas, muy afectuosas, personas que son muy cariñosas, otras que son demasiado frías. He tenido amigos que son muy cariñosos y otros que son totalmente bipolares o totalmente dispersos. Entonces, basados en esto, basados en la experiencia de las personas que conocen, y no solo en la mía, es decir, analiza tu grupo de personas, analiza todas las personas que han estado en tu vida, encuentra si has acomodado esas piezas, es decir, puedes ponerlos como en una tipo carpeta y puedes decir, he conocido a personas odiosas, he conocido a personas profesionales, y toma lo mejor y lo peor de cada una de esas personas. ¿Cómo trataste con las personas anteriormente? Vamos a ponerlo en un plano un poco sencillo. Personas que fueron sumamente profesionales, ¿tú qué hiciste para llegar al nivel de ellas? ¿Tú qué hiciste para poder apoyarte de esa persona? ¿Qué hiciste para aprenderle? ¿Qué fue lo que tú tomaste como ejemplo de esa persona? Y sobre todo, ¿qué fue lo que tú viste en esa persona que consideraste algo sumamente profesional? ¿Es algo que tú puedes hacer? ¿Es algo que a ti te puede beneficiar? ¿Es algo que tú crees que puedas hacer? Porque lo importante es que primero te lo creas tú mismo. Por otro lado, tienes a la persona chismosa de la oficina, tienes a la persona que es egoísta, tienes a la persona que solamente le interesa lo que ellos hacen, tienes a las personas que solamente piensan en proyecto en equipo, pero su equipo son ellos y las personas que aprecian. ¿Qué es lo que tú tienes de esas personas? ¿Qué es lo que no concuerdas? ¿En qué parte te, te llevan la contra? Tú llevas la contra. ¿Qué parte de toda esta máquina mental o toda esta maquinaria de personalidad que generan esas personas no concuerdan con lo que tú estás haciendo? Entonces ahí es donde tú puedes formarte la ideología de qué es lo que debes de hacer para no caer y no ser como ellos. ¿En qué momento te vuelves o te conviertes en lo que más estás detestando de otras personas? Sé que es sencillo que te lo diga y sé que a lo mejor este podcast te suena como no me estás diciendo nada que yo no sepa. Pero detente por un segundo. Detente por un segundo a pensar que a lo mejor lo que te estoy dando no es la llave de cómo conocer todo, no es que te esté platicando cómo resolver tu vida. Simplemente te estoy dando una fórmula, tómalo como una fórmula matemática en la cual tú puedes poner en tus cuadrantes las personas positivas, negativas, tóxicas y las personas que pasan desapercibidas. Entonces, ya teniendo esa balanza, esa estadística, tú ya puedes tener un plan un poco más profesional, un poco más claro de qué personas deberían de seguir en ese círculo, qué personas no deberían de estar, qué personas puedes tomar lo mejor. Ahora, habrá personas que no nos sean del agrado, habrá personas que no compartamos su ideología, pero sin embargo vamos a compartir espacio de trabajo, vamos a tener que compartir casa, vamos a tener que compartir a lo mejor con un roomie, a lo mejor con un vecino, a lo mejor una persona de la que teóricamente no te puedes deshacer. Entonces, aquí es donde tú tienes que pensar qué puedes tomar de esa persona y cómo lo puedes manejar. En mi opinión personal, ese tipo de circunstancias se deben de manejar con el perfil lo más bajo posible. Si eres una persona que disfruta mucho de llamar la atención, de ser el centro de atención, en esta parte vas a tener que poner pausa a esa sección de tu personalidad. Si eres una persona muy discreta y si eres una persona que no se mueve como tan extrovertidamente, entonces esta parte puede servirte demasiado. Claro, no te dejes sobajar, no te dejes humillar, no te dejes tampoco menospreciar ni que te ninguneen el trabajo. Ninguna persona se merece eso. Hay una clara diferencia entre querer sobresalir de una manera negativa y querer sobresalir de una manera positiva. Siempre vete por el lado de la tangente positiva.
¿Cómo es que puedes hablar bien? ¿Cómo es que puedes generar un impacto positivo sobre esas personas? Pues básicamente cumple con tu trabajo, cumple con tus relaciones, sé un buen amigo, sé una buena persona. Y claro, o sea, esto depende totalmente de ti. No te pido que cambies tu personalidad y no te pido que forces tu personalidad de esta manera. Simplemente que pienses que tal vez el ambiente en el que te estás moviendo no es el adecuado, tal vez lo que quieres hacer tendría que tomar otro rumbo. Y como lo dije anteriormente, las metas deben de seguir fijas, pero los objetivos y los puntos por los cuales tienes que pasar para llegar a esa meta pueden variar bastante. Entonces, si es necesario que te deshagas de ciertas personas de estos ámbitos, está perfecto. También si tienes que comportar o manejar un ambiente de ese estilo, o sea, un ambiente negativo, vas a tener que sobrellevarlo y atravesarlo. Y si crees posible, lo vas a lograr. Entonces, este podcast está un poco, yo lo considero difuso porque no está al 100% centrado o no está como tan desglosado. No te dije prácticamente nada de lo que puedas tú no encontrar o pensar un día que te sientes. O pensar un día que te sientes tú solo y digas, sí, o pensar un día que te sientes tú solo y analices tu entorno. Estoy totalmente de acuerdo. Únicamente quiero que te detengas a pensar si lo que estás haciendo en este momento en tu entorno y las personas que te están apoyando o no apoyando es lo que necesitas en tu vida. Si esas personas que tienen un impacto positivo se van a quedar, se van a mantener contigo. ¿Y qué tanta dependencia tienes tú de esas personas? ¿Eres totalmente dependiente o eres totalmente independiente? Tienes que pensarlo también, porque no puedes depender de esas personas a nivel emocional, económico, profesional. La independencia es muy, muy importante en estas situaciones. Por eso creo yo personalmente que no es necesario mantener de ninguna manera a nadie en tu vida. Si esa persona, si ese grupo de personas no quiere estar, no necesita estar, y sobre todo tú estás forzando estar, es porque definitivamente no es para ti. Lo he mencionado anteriormente, a veces el camino lo vas a tener que iniciar tú solo, laboralmente, independientemente, amorosamente, familiarmente. Vas a tener que iniciar el camino solo. Y te aseguro, te lo puedo prometer, que durante ese trayecto vas a encontrar personas que hagan y piensen exactamente lo mismo que tú. Y no es porque no seas una persona única, lo eres. Pero vas a encontrar personas que van a tener la misma determinación y la misma independencia que tú. Y eso es lo más importante para llegar a esa meta, para llegar a ese camino. Eso es más importante. Y darte cuenta que el círculo en el que te encuentras actualmente no es definitivo. Espero que este audio te haya servido, espero que este podcast lo hayas escuchado con atención. Agradezco mucho los últimos feedbacks que he recibido y sobre todo la atención que recibí en el último video. Estrenamos intro, entonces estamos renovando un poco el canal. Les agradezco mucho el apoyo a las personas que me han hecho comentarios, no precisamente en YouTube, pero sí a través de las redes. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que sigan disfrutando estos podcasts. Yo encantado de seguirlos haciendo. Cada semana tengo material distinto y eso lo disfruto bastante. Entonces, espero que la pasen de maravilla. Los veo la siguiente semana. Cuídense.